Hola, buenas, bienvenidos al tema 2. En este tema lo que vamos a ver son las correcciones, es decir, los precorrectores, correctores, tipos de correctores y toda esa parte del maquillaje que a algunos nos vuelve un poquito locos debido a la teoría del color. Así que vamos a ello, vamos a hacerlo muy sencillo para que podáis aplicarlo al día a día. Vamos con la pregunta que soléis hacerme. ¿Necesito precorrector? ¿Qué diferencia hay entre un corrector y un precorrector? Realmente lo que es diferencia en cuanto a producto, no hay ninguna, ¿vale? La gran diferencia es que un precorrector, como el propio nombre indica, además de que suelen ser de colorines, se suele utilizar para corregir determinados tonos de la piel e igualarlos al resto del rostro, pero siempre vamos a necesitar o bien la base de maquillaje o bien un corrector de nuestro tono de piel para aplicar después de ese precorrector. Para corregir determinadas zonas de la piel, ¿de acuerdo? Como es en mi caso, por ejemplo, toda la zona de la ojera, que hay zonas donde es bastante pigmentada, o bien granitos, rojeces, penitas y demás, es el momento de utilizar un precorrector. Tenéis de muchas maneras, tanto los correctores como los precorrectores podéis encontrarlo en líquido, ¿vale? A modo de este estilo, ¿vale? De todos los colores, o normalmente en crema también. Por norma general, los que son en crema suelen pigmentar un poquito más, pero no siempre. Así un poquito a grosso modo, para que tengáis un pequeño esquema mental de cómo corrigen los colores. El verde, un precorrector verde, como no os penséis en un verde ahí pistacho, pero bueno, para que os hagáis una idea, el precorrector verde lo que nos va a ayudar es a corregir rojeces. El precorrector rosita, que sería este que está aquí en medio, nos va a ayudar a corregir los tonos verdes, como puede ser un morató. Por eso os digo que hay algunos colores que vosotros en vuestro día a día no los vais a utilizar. El precorrector amarillo lo que nos va a ayudar es a corregir manchitas violáceas, es decir, también tipo moratones, ojeras extremadamente violáceas. Y os explico por qué. También el precorrector salmón, que es el que la gran mayoría de la gente utiliza para corrector de ojeras, porque es el que neutraliza los tonos entre violáceos, verdes, marroncitos que suele tener la ojera. Entonces, si tienes una ojera como la mía, que si os dais cuenta es oscurita y es una mezcla entre violácea, rojiza, ¿de acuerdo? El que vamos a utilizar es el salmón. No hace falta utilizar el amarillo para una zona de ojera, ¿de acuerdo? Que también lo he visto. Al final sobrecargamos tantísimo la zona que nos pasamos, ¿vale? Se trata de neutralizar, es decir, apagar un poquito ese color que no debería estar para posteriormente corregir con el corrector o la base. Por eso no necesitamos 5 kilos de precorrector. Por otro lado, como habéis visto, las zonas de granitos o pequeñas rojeces lo vamos a precorregir con el verde. Mi brocha preferida para los precorrectores, sobre todo cuando quiero calcular que quiero muy poquito producto, la que más utilizo es la 195 de MAC, que es esta de corrector, pero realmente con cualquier planita más o menos pequeña, sintética, os vais perfecto, no tenéis por qué utilizar la 195, pero sí que es cierto que es bastante buena para correctores. ¿Qué vamos a hacer? Cogemos el tono salmón, muy poquito, y lo vamos a aplicar solo y exclusivamente en la zona donde queramos corregir ojeras, es decir, este no tiene que llegar hasta aquí abajo. Así que, a ver, que ¿veis que hay mucho producto? Pues repartimos. No queremos que quede ahí demasiado. Nos acercamos bien al ras de la pestaña, que es donde más pigmentado lo tengo, y un poquito pegadito a la nariz, más que nada porque esta zona siempre suele ser bastante oscurita. Bien al ras, hasta aquí, asentamos un poquito con el dedo si queréis y ahí lo dejamos. Como podéis observar, lo que es lo grueso de la ojera queda completamente tapado, pero se nota que llevamos un precorrector, por eso siempre hay que poner algo después porque no es un tono piel, ¿de acuerdo?
Y ahora lo mismo, cogemos el verde, muy poquito con la puntita y ponemos solo y exclusivamente en las zonas, ¿veis?, más enrojecidas de la piel. Si veis que tenéis una zona muy enrojecida porque tenéis rosácea, por ejemplo, no utilicéis uno compacto, coger uno líquido que puede cubrir bastante zona y luego una base de maquillaje más cubriente. De lo que se trata es de que no os empastéis la piel. Lo depositamos en el sitio y lo asentamos. Depositamos y asentamos. Por ejemplo, en esta zona de aquí, que yo tengo un montón de pecas, que es más oscurito, podríamos perfectamente poner el amarillito y taparlo, pero realmente con un corrector normal es suficiente, pues para que le vamos a dar 2 capas, si con una es suficiente, ¿vale? De hecho, probablemente yo en esta zona de aquí casi no me hubiera puesto precorrector, pero así veis cómo corrige. Normalmente con la base de maquillaje cubriente o corrector es suficiente. Como podéis observar, por fin tenemos lo que son las zonas corregidas. Ahora voy a explicaros qué tipo de correctores hay y en qué casos suelo utilizar unos u otros, porque eso sí que es bastante importante también. Como os decía al inicio del vídeo, tenemos correctores tanto líquidos como en crema, como los precorrectores que hemos utilizado, como en stick, que realmente es en crema pero en otro formato. ¿Cómo utilizo los correctores? Ya no es más dónde los vamos a utilizar, sino cómo. Y esto es de lógica, cuando os lo explique lo vais a entender. Si vosotros, después de poner los precorrectores, si es que los necesitáis, solo utilizarlos si los necesitáis, por favor, con que aprendáis eso de esta lección, yo ya salgo encantada, ¿de acuerdo? Cuando ya tenéis todo corregido, quizá, si vais a utilizar una base de maquillaje, vale, una vez corregido, ahora lo que tenemos que pensar es ¿qué base de maquillaje voy a utilizar? Y os digo por qué. Si vais a utilizar una base de maquillaje muy liviana y aún se os ve un poquito la ojera, podéis utilizar un corrector de cobertura media, como puede ser el Fit Me de Maybelline o el Matte Master de MAC, cobertura media, ¿vale? Da igual que sea líquido o en stick o compacto, el que más os guste. ¿Por qué os digo esto? Si lo que queréis es iluminar un poquito o cubrir un poquito más, uno de cobertura media o baja, si vais a utilizar una base muy liviana, es suficiente. ¿Por qué? Si os ponéis un Studio Fix, por ejemplo, que es una cobertura muy alta, o un Pro Longwear, cualquiera, que sea una cobertura muy alta, se os va a notar muchísimo el corrector, inclusive si es del color exacto de vuestra piel. Eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Si os vais a poner una base muy cubriente, quizá no necesitéis utilizar ningún tipo de corrector, porque al poner el precorrector ya habéis matado el color de la ojera o matado el color fuerte del granito y no necesitéis más. Entonces, ahora llega la pregunta de ¿entonces qué me pongo antes? ¿La base de maquillaje? ¿El corrector? Pues bien, digamos que después de nuestro serum, nuestra prebase, nuestro contorno de ojos, lo siguiente que pondríamos, solo si lo necesitamos, no me cansaré de decirlo, son los precorrectores de colorines. Y luego ya aplicaríamos bien la base de maquillaje, bien el corrector. En este caso, el orden de los factores no altera el producto. Como consejo personal, ya lo veréis porque así lo vamos a hacer, yo pongo primero la base de maquillaje y luego el corrector. ¿Por qué? Porque si no me hace falta una mayor cobertura, porque con la base lo he cubierto, directamente no utilizo corrector. ¿Por qué? Menos es más. Es decir, ¿para qué me voy a poner otro mazacote aquí que luego me hace pliegue por todos los lados si no me hace falta? No me lo pongo. Así que hasta aquí el tema de correctores, precorrectores y tipos de correctores, porque en el siguiente tema, que ya toca piel y base de maquillaje, que sé que os encanta, es donde vamos a ver cómo corregir con la base de maquillaje, que yo lo prefiero muchísimo más a los correctores. Así que nos vemos en el próximo capítulo.